La historia de los Nefilim comienza con la rebelión en los cielos, un evento que marcó la separación de ciertos ángeles de la luz divina. Estos seres, conocidos como los vigilantes, fueron enviados originalmente a la tierra para observar y proteger a la humanidad. Sin embargo, su misión fue corrompida cuando comenzaron a sentir envidia y deseo por el mundo que les había sido asignado para cuidar. La rebelión en el cielo, liderada por figuras poderosas como Azazel, culminó en una caída catastrófica, que llevó a estos ángeles a separarse de la gracia de Dios y a descender a la tierra. Una vez en la tierra, estos ángeles caídos se encontraron atrapados entre su naturaleza celestial y las tentaciones terrenales. Su caída no solo representó un alejamiento de Dios, sino también una transformación de su propia esencia. Con su descenso, el equilibrio divino fue perturbado, y la humanidad, hasta entonces protegida y guiada, comenzó a sentir los efectos de esta nueva presencia. Los vigilantes, ahora desterrados y libres de las restricciones celestiales, comenzaron a influir en la tierra de maneras que alterarían el curso de la historia humana. El relato de los ángeles rebeldes es una historia de transgresión y consecuencia. Su caída es vista como un acto de desafío contra el orden divino, un intento de estos seres de ejercer su propia voluntad en lugar de seguir el plan establecido por su creador. Pero esta rebelión no quedó sin castigo. Los vigilantes, al perder su estatus celestial, se convirtieron en forasteros en un mundo que no entendían completamente, lo que llevó a la creación de los Nefilim, seres híbridos que eran tanto de la tierra como del cielo. El surgimiento de los Nefilim marcó un punto de inflexión en la historia del mundo antiguo. Estos gigantes, nacidos de la unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, representaban la mezcla de dos naturalezas opuestas, lo divino y lo humano. Con su fuerza sobrehumana y su poder, los Nefilim no solo se convirtieron en una amenaza para la humanidad, sino también en un recordatorio constante del precio de la rebelión contra lo sagrado. Antes de seguir con la historia, no olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo. La Biblia ofrece la primera mención de los Nefilim en Génesis 6:4, un versículo enigmático que ha generado siglos de debate e interpretación. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje, breve pero profundo, sugiere la existencia de una raza de seres extraordinarios, diferentes de los humanos comunes, que habitaban la tierra antes del gran diluvio. El versículo insinúa que estos gigantes, los Nefilim, fueron el resultado de una unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta unión, que violaba los límites divinos entre lo celestial y lo terrenal, dio lugar a seres poderosos que se convirtieron en figuras legendarias. Estos valientes eran temidos y respetados, pero también representaban una corrupción del orden natural, una desviación que no podía ser ignorada por Dios. La inclusión de los Nefilim en las escrituras sagradas plantea preguntas profundas sobre su origen y propósito. ¿Eran estos seres parte del plan divino o una aberración nacida de la desobediencia? El texto bíblico no proporciona detalles extensos, dejando mucho a la interpretación. Sin embargo, lo que queda claro es que su existencia tuvo un impacto significativo en la humanidad, tanto en términos físicos como espirituales. La mención de los Nefilim en Génesis también sirve como un preludio a eventos mayores, específicamente el Gran Diluvio, que fue enviado como un castigo divino por la corrupción que se había extendido en la tierra. La historia de los Nefilim, por lo tanto, no es solo un relato de seres poderosos, sino también un recordatorio de los peligros que surgen cuando se desafían las leyes divinas y se cruzan los límites entre lo sagrado y lo profano. Los vigilantes, también conocidos como los hijos de Dios en algunas tradiciones, fueron un grupo selecto de ángeles enviados por Dios para vigilar la tierra y proteger a la humanidad. Sin embargo, en lugar de cumplir con su deber sagrado, estos ángeles comenzaron a sentirse atraídos por las bellezas del mundo terrenal, especialmente por las hijas de los hombres. Su descenso a la tierra marcó el inicio de una era de corrupción, donde el poder divino fue mal utilizado para satisfacer deseos prohibidos.
El descenso de los vigilantes no fue un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio de desobediencia y desafío. Al descender, estos ángeles rompieron el pacto con su Creador y se convirtieron en seres caídos, ángeles que habían perdido su estatus y su pureza. En la tierra se unieron con las hijas de los hombres, dando lugar a una raza de seres que combinaban lo divino y lo humano, los Nefilim. La influencia de los vigilantes en la humanidad fue profunda y devastadora. Al compartir conocimientos prohibidos y secretos divinos con los humanos, los vigilantes alteraron el curso de la civilización. Enseñaron a los hombres y mujeres habilidades que no estaban destinados a poseer, como la magia, la guerra y la manipulación de la naturaleza. Estos conocimientos, aunque poderosos, llevaron a la humanidad por un camino de autodestrucción, alejándola de su propósito original. El acto de los vigilantes de unirse con las hijas de los hombres fue una traición a la misión que se les había encomendado. En lugar de proteger a la humanidad, la corrompieron, y su legado quedó inscrito en la historia como una advertencia de los peligros de la desobediencia celestial. La caída de los vigilantes y la creación de los Nefilim se convirtieron en símbolos de la corrupción y el caos que pueden surgir cuando se rompen las leyes divinas. La unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres es uno de los episodios más controvertidos y misteriosos en la historia de los Nefilim. Esta unión, que estaba en contra de las leyes divinas, fue vista como una abominación tanto en el cielo como en la tierra. Los ángeles, seres creados para servir y proteger, se dejaron llevar por sus deseos terrenales y en su transgresión alteraron el curso de la humanidad. Esta unión prohibida resultó en el nacimiento de una nueva raza, los Nefilim, que serían recordados como gigantes y seres de gran poder. Las hijas de los hombres, que eran mortales, se convirtieron en portadoras de una semilla divina, una mezcla de lo celestial y lo terrenal. Los hijos nacidos de estas uniones no eran simplemente humanos, eran Nefilim, seres híbridos que combinaban la fuerza y la longevidad de los ángeles con la mortalidad y la fragilidad de los humanos. Estos seres no solo eran físicamente imponentes, sino que también poseían habilidades y conocimientos que superaban con creces a los de los humanos comunes. La existencia de los Nefilim trajo consigo un periodo de gran agitación en la Tierra. Estos gigantes, con su fuerza y poder, dominaron a los humanos y se convirtieron en figuras de temor y reverencia. La corrupción que introdujeron no se limitó a sus actos, sino que se extendió por toda la humanidad, llevando a una era de violencia y pecado que finalmente provocó la ira de Dios. El juicio divino no tardaría en llegar, pero antes de que eso sucediera, los Nefilim dejaron una marca imborrable en la historia de la humanidad. La unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres es un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia a las leyes divinas. Aunque los ángeles caídos buscaron ejercer su poder y deseo en la tierra, su transgresión no quedó sin castigo. La historia de los Nefilim, desde su creación hasta su eventual destrucción, es una advertencia sobre los peligros de desafiar el orden establecido por lo divino. El nacimiento de los Nefilim fue un evento que cambió para siempre el destino de la humanidad. Estos híbridos, nacidos de la unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, no eran como ningún otro ser que hubiese existido antes. Poseían la fuerza y la longevidad de sus padres celestiales, combinadas con las características humanas que heredaron de sus madres. Desde el momento en que nacieron, los Nefilim fueron diferentes, y su presencia en la tierra no pasó desapercibida. Con su llegada, los Nefilim se convirtieron rápidamente en los amos de la tierra. Su tamaño imponente, su fuerza sobrehumana y sus habilidades extraordinarias los distinguieron de los humanos ordinarios. Los relatos de sus hazañas y conquistas se convirtieron en leyendas, y los Nefilim se erigieron como gobernantes y guerreros en un mundo que estaba comenzando a corromperse bajo su influencia. Sin embargo, su poder también trajo consigo una arrogancia que solo podía ser igualada por la de sus padres caídos. La influencia de los Nefilim no fue solo física, sino también espiritual y moral. Al ser una mezcla de lo celestial y lo terrenal, su existencia misma era una ofensa a la creación original de Dios. Su presencia en la tierra comenzó a erosionar la pureza y la bondad de la humanidad, llevándola por un camino de decadencia y pecado.
Los Nefilim, con su conocimiento y habilidades, enseñaron a los humanos artes y ciencias que estaban más allá de su comprensión, lo que llevó a un incremento en la corrupción y la violencia en el mundo. El nacimiento de los Nefilim marcó el comienzo de una era en la que los límites entre lo divino y lo humano se difuminaron y la corrupción se extendió por toda la creación. A medida que crecían y se multiplicaban, los Nefilim se convirtieron en una amenaza no solo para la humanidad, sino también para el equilibrio del cosmos. Su existencia fue una mancha en la creación, una transgresión que eventualmente llevaría a un juicio divino, pero no antes de que dejaran una huella indeleble en la historia del mundo antiguo. La primera generación de Nefilim se erigió como gigantes entre los hombres, seres de un tamaño y poder tan imponentes que los relatos sobre ellos se esparcieron rápidamente por toda la tierra. Estas criaturas, nacidas de la unión prohibida entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, no eran solo físicamente más grandes que los humanos. Su presencia misma emanaba una aura de superioridad y temor. Su estatura y fuerza les permitieron dominar fácilmente a los humanos, y pronto se establecieron como líderes y guerreros invencibles en las sociedades antiguas. Los relatos de los Nefilim hablan de seres que superaban los 3 metros de altura, con una musculatura que los hacía prácticamente invulnerables en combate. Los humanos, incapaces de resistir su poder, se vieron obligados a someterse a su dominio. Las antiguas civilizaciones, asustadas y fascinadas a la vez, comenzaron a rendir culto a estos gigantes, viendo en ellos a seres divinos o semidivinos. La leyenda de los Nefilim se extendió como una sombra sobre el mundo, y su influencia no solo se limitó a su físico, sino también a la forma en que moldearon la cultura y las creencias de la humanidad. Sin embargo, su tamaño y fuerza no solo eran signos de poder, sino también de una corrupción inherente. Los Nefilim, al ser una mezcla de lo celestial y lo terrenal, encarnaban una contradicción que perturbaba el equilibrio del mundo. Su mera existencia era una aberración de la creación divina, y aunque se les temía y respetaba, también eran vistos como una amenaza para la humanidad y para el orden natural del cosmos. Los Nefilim, conscientes de su poder, comenzaron a abusar de su posición, sometiendo a los humanos a su voluntad y desencadenando una era de violencia y caos. La primera generación de Nefilim no solo marcó un cambio en la estructura de poder en la Tierra, sino que también provocó un cambio en la espiritualidad y la moralidad de la humanidad. Estos gigantes no solo gobernaban con fuerza física, sino también con una influencia maligna que corrompió a los humanos desde dentro. La historia de estos gigantes es una de grandeza y decadencia, de cómo el poder absoluto puede llevar a la destrucción, tanto para aquellos que lo ejercen como para aquellos que caen bajo su yugo. Los Nefilim no eran solo gigantes en estatura, su fuerza y habilidades sobrehumanas los distinguían aún más de los humanos comunes. Dotados de poderes que superaban con creces a los de cualquier mortal, los Nefilim podían realizar hazañas increíbles, desde levantar piedras gigantescas hasta doblegar a ejércitos enteros con su sola presencia. Esta fuerza les permitió imponer su voluntad sobre la tierra, convirtiéndose en señores de vastos territorios y líderes de temibles ejércitos. Estas habilidades los hacían casi invencibles en combate y les permitían controlar a las masas con un simple gesto. Los humanos, ante tales demostraciones de poder, no tuvieron más opción que someterse y rendirles culto, viéndolos como dioses encarnados. La combinación de fuerza física y habilidades mentales convirtió a los Nefilim en los seres más temidos de la antigüedad. Su capacidad para destruir y someter era solo igualada por su deseo de expandir su dominio. Los Nefilim no solo gobernaban con puño de hierro, sino que también ejercían una influencia que corroía el espíritu y la voluntad de los humanos. Bajo su dominio, la humanidad comenzó a perder su rumbo, siendo arrastrada hacia una era de decadencia y desesperación. A medida que los Nefilim crecían en poder, también lo hacía la corrupción que traían consigo. Sus habilidades, que en otro contexto podrían haber sido vistas como dones divinos, se convirtieron en herramientas de opresión y destrucción. La humanidad, debilitada y sometida, comenzó a perder la esperanza, mientras que los Nefilim
cegados por su propio poder, se alejaban cada vez más de lo que significaba ser parte de la creación divina. El mundo estaba al borde de un abismo, y la presencia de los Nefilim era el catalizador que estaba empujando a la humanidad hacia su perdición. La presencia de los Nefilim en la tierra no solo significó la dominación física de los humanos, sino también una profunda corrupción espiritual y moral. Estos seres, nacidos de una unión prohibida, trajeron consigo una influencia maligna que se extendió como un veneno por toda la humanidad. Bajo su dominio, las sociedades humanas comenzaron a desmoronarse, perdiendo los valores y principios que habían mantenido el equilibrio en el mundo. La violencia, la codicia y la decadencia se convirtieron en las nuevas normas, y los Nefilim, con su poder y arrogancia, fomentaron y exacerbaron esta corrupción. Los Nefilim, con su conocimiento prohibido y sus habilidades sobrehumanas, enseñaron a los humanos artes y ciencias que no estaban destinados a poseer. La humanidad, fascinada por estos nuevos conocimientos, comenzó a utilizarlos para fines oscuros. La guerra, la magia negra y los sacrificios humanos se volvieron comunes, y el mundo se sumió en una espiral de destrucción. Los Nefilim, lejos de intentar detener esta decadencia, la alentaron, viendo en ella una oportunidad para solidificar su control sobre la tierra y asegurar su dominio absoluto. La corrupción no se limitó solo a los actos, sino que también penetró en el corazón y el alma de la humanidad. Bajo la influencia de los Nefilim, los humanos comenzaron a olvidar su conexión con lo divino, alejándose de los principios que alguna vez los habían guiado. La adoración de los Nefilim como dioses falsos llevó a una pérdida de la verdadera fe, y con ello la humanidad comenzó a perder su propósito y dirección. Los Nefilim, conscientes de su poder sobre los humanos, manipularon esta pérdida de fe para sus propios fines, consolidando aún más su posición como los nuevos amos del mundo. La influencia maligna de los Nefilim dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Bajo su sombra, el mundo se transformó en un lugar de oscuridad y desesperación, donde la violencia y la corrupción reinaban supremos. La humanidad, que alguna vez había sido la creación más preciada de Dios, se había desviado de su camino, y la causa de esta desviación era clara. Los Nefilim, con su poder y malicia, habían llevado a la humanidad al borde del abismo. La destrucción parecía inevitable, y el juicio divino no tardaría en manifestarse. Los Nefilim, con su fuerza y habilidades sobrenaturales, no solo se convirtieron en líderes de las sociedades humanas, sino que también llevaron a cabo conquistas que dejaron una marca profunda en la historia del mundo antiguo. Estos gigantes, con su tamaño imponente y su destreza en la batalla, encabezaron ejércitos que arrasaron con todo a su paso. Las ciudades caían ante ellos, y los reinos eran sometidos bajo su poder. Los Nefilim no solo buscaban gobernar, sino también expandir su dominio, estableciendo imperios que se extendían a lo largo y ancho de la tierra. Las hazañas de los Nefilim en la batalla eran legendarias. Se dice que un solo Nefilim podía derrotar a cientos de soldados humanos y que sus armas, forjadas con conocimientos prohibidos, eran tan poderosas que ninguna fortaleza podía resistirlas. Los relatos de sus conquistas se convirtieron en historias de terror que se transmitían de generación en generación. Los humanos, impotentes ante la fuerza de los Nefilim, se veían obligados a someterse o a enfrentar una muerte segura. Sin embargo, las conquistas de los Nefilim no solo tenían un propósito militar. Estos seres también buscaban establecer un nuevo orden mundial, uno en el que ellos, como híbridos de lo celestial y lo terrenal, fueran los gobernantes absolutos. Bajo su dominio, las sociedades humanas comenzaron a transformarse, adoptando nuevas costumbres y leyes que reflejaban la influencia corrupta de los Nefilim. La construcción de templos y monumentos en honor a estos gigantes se convirtió en una práctica común, y la adoración de los Nefilim como dioses se extendió por todo el mundo. El dominio de los Nefilim sobre los humanos no fue solo una muestra de poder, sino también una expresión de su deseo de ser reconocidos como los verdaderos amos de la tierra. A través de sus conquistas y hazañas, los Nefilim no solo aseguraron su posición como líderes, sino que también sembraron las semillas de un nuevo orden que desafiaba el plan divino. Sin embargo, este dominio no estaba destinado a durar,
ya que la corrupción de su creación estaba llegando a su límite, preparando el terreno para un juicio inminente y devastador. La era de los Nefilim se consolidó durante los tiempos antediluvianos, un periodo oscuro y tumultuoso en la historia del mundo antiguo. Durante esta época, los Nefilim, con su poder y estatura descomunal, se erigieron como los dominadores indiscutibles de la tierra. Reinos enteros cayeron bajo su control, y las civilizaciones humanas, incapaces de resistir su fuerza, se convirtieron en meras sombras de lo que una vez fueron. Los relatos de esta era hablan de ciudades construidas en honor a estos gigantes, donde se practicaban rituales oscuros y se rendía culto a los seres híbridos como si fueran deidades. La corrupción de los Nephilim permeó cada aspecto de la vida humana. La moralidad y las leyes que alguna vez habían guiado a la humanidad fueron reemplazadas por un nuevo orden impuesto por los gigantes. Un orden basado en la violencia, la dominación y la decadencia. Los humanos, sometidos y oprimidos, comenzaron a perder su conexión con lo divino, alejándose cada vez más de los principios que habían sido establecidos por Dios. Este alejamiento llevó a un aumento en la inmoralidad, la crueldad y la perversión, con los Nefilim alentando y participando activamente en estas prácticas. El dominio de los Nefilim no solo trajo consigo un cambio en la estructura social y política, sino también en el ambiente físico del mundo. La naturaleza misma parecía reaccionar a la corrupción de la humanidad, con desastres naturales y fenómenos inexplicables que comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia. Los cielos se oscurecieron y la tierra se estremeció bajo el peso de la maldad que se había apoderado de ella. La humanidad, en su desesperación, comenzó a temer que los dioses mismos los hubieran abandonado, dejando a los Nefilim como sus únicos amos. Este periodo antediluviano fue una era de desesperación y caos, donde los Nefilim reinaban supremos y la humanidad sufría bajo su yugo. Sin embargo, este dominio estaba destinado a ser temporal. La corrupción y la maldad que los Nefilim habían esparcido por el mundo no podían continuar sin consecuencias. En lo alto, Dios observaba, y su ira estaba a punto de desatarse sobre la tierra en un acto de justicia divina que cambiaría el curso de la historia para siempre. La corrupción y la decadencia provocadas por los Nefilim no pasaron desapercibidas a los ojos de Dios. Desde el cielo, Él vio cómo su creación había sido pervertida por los ángeles caídos y sus descendientes, y cómo la humanidad se había desviado de su propósito original. La ira divina comenzó a acumularse, y Dios decidió que era el momento de purgar la tierra de la maldad que la había invadido. Este juicio divino sería severo y total, una manifestación del poder de Dios y de su intención de restaurar el orden y la pureza en el mundo. Dios anunció su decisión de enviar un gran diluvio que cubriría toda la tierra y que arrasaría con toda forma de vida corrupta. La humanidad que había seguido los caminos corruptos de los Nefilim también sería castigada, y solo unos pocos serían salvados para repoblar la tierra después del diluvio. Mientras se preparaba el diluvio, Dios instruyó a Noé, un hombre justo y fiel, para que construyera un arca que preservaría a su familia y a una selección de animales de la destrucción inminente. Noé trabajó diligentemente, siguiendo las instrucciones divinas, mientras los Nefilim y los humanos corruptos continuaban en sus caminos de maldad, ignorando o burlándose de las advertencias. Sin embargo, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer y las aguas empezaron a subir, el pánico se apoderó de ellos, pero ya era demasiado tarde. El diluvio llegó con una fuerza devastadora, cubriendo montañas y ciudades, destruyendo todo a su paso. Los Nefilim, con todo su poder y fuerza, no pudieron resistir la ira de Dios y fueron aniquilados junto con la humanidad corrupta. Solo Noé y su familia sobrevivieron, y cuando las aguas finalmente retrocedieron, la tierra fue purificada, lista para un nuevo comienzo. El juicio divino había sido ejecutado, y los Nefilim, los gigantes que habían dominado el mundo, se convirtieron en un eco lejano en la historia, un recordatorio de las consecuencias de desafiar la voluntad de Dios. El gran diluvio fue un acto de juicio divino destinado a purificar la tierra de la corrupción generalizada introducida por los Nefilim y sus padres, los ángeles caídos. Esta catástrofe, descrita en numerosos textos antiguos,
fue enviada por Dios para erradicar a los gigantes y restaurar la pureza de la humanidad. A medida que las aguas comenzaron a elevarse, los Nefilim, que habían dominado la tierra con su fuerza y violencia, se encontraron impotentes ante el poder abrumador de la naturaleza. No había lugar donde esconderse ni fuerza que pudieran invocar para salvarse del diluvio. Mientras la humanidad sufría y perecía, los Nefilim también fueron tragados por las aguas, marcando el fin de su era de dominio. Sin embargo, el diluvio no fue solo una catástrofe física, también fue un evento espiritual de profunda significancia. Al destruir a los Nefilim, Dios también estaba limpiando la tierra de la influencia corruptora de los ángeles caídos que habían desafiado su orden divino. Las montañas, los valles y las ciudades fueron sumergidas, y con ellas toda la huella de los gigantes que habían recorrido la tierra como dioses. La purificación del mundo por medio del agua fue un acto de renacimiento, destinado a permitir que la humanidad comenzara de nuevo, libre de la opresión y la corrupción de los Nefilim. La narrativa del gran diluvio también se conecta con otras culturas y mitologías antiguas que describen una inundación masiva enviada por los dioses para purgar la tierra. Esta historia universal sugiere que la idea de un cataclismo divino para limpiar la corrupción no es exclusiva de una sola tradición, sino que es un tema común que resuena en la psique humana. Para los antiguos, el diluvio no solo representaba la destrucción de lo viejo, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo, un renacimiento espiritual y físico para la humanidad. Tras el diluvio, la humanidad fue repoblada a través de Noé y su familia, quienes sobrevivieron gracias a la gracia divina. La memoria de los Nefilim, sin embargo, no fue completamente erradicada. Las historias de su existencia se transmitieron a través de generaciones, transformándose en mitos y leyendas que advertían sobre el peligro de desobedecer a los dioses y sobre los horrores de la hibridación entre lo divino y lo humano. Aunque los gigantes habían sido destruidos, su sombra persistía, influenciando las creencias y temores de las futuras civilizaciones. Aunque el gran diluvio fue destinado a erradicar a los Nefilim, las escrituras y las leyendas sugieren que algunos de estos seres lograron sobrevivir. Este hecho plantea preguntas sobre cómo estos gigantes pudieron haber perdurado más allá de la catástrofe global. Según algunas tradiciones, ciertos Nefilim escaparon a regiones inaccesibles o se refugiaron en lugares protegidos por la magia de los ángeles caídos, sus padres. Estos sobrevivientes continuaron existiendo en la periferia de la civilización, evitando la detección mientras la humanidad se reconstruía. Estos Nefilim sobrevivientes se convirtieron en figuras sombrías en la historia humana postdiluviana, influenciando desde las sombras y manteniendo una presencia oculta en las tierras donde los hombres comenzaron a establecerse nuevamente. En algunas culturas se les adoraba o temía como dioses menores, mientras que en otras eran demonizados y cazados como amenazas a la estabilidad social. Los relatos de gigantes en épocas posteriores al diluvio sugieren que los Nefilim, aunque diezmados, nunca desaparecieron por completo. La existencia continua de los Nefilim después del diluvio también plantea la cuestión de su adaptación y cambio. Algunos de estos seres pudieron haber perdido su poder original, convirtiéndose en figuras más cercanas a los humanos, mientras que otros habrían mantenido su fuerza y habilidades extraordinarias. En cualquier caso, la supervivencia de los Nefilim representaba un recordatorio persistente de la antigua alianza prohibida entre los ángeles y los humanos, así como del juicio divino que una vez había asolado la tierra. A lo largo de las generaciones, los Nefilim se entremezclaron con la humanidad, diluyendo su linaje pero manteniendo una influencia en la historia humana. En las culturas postdiluvianas, estos seres fueron reinterpretados como héroes, monstruos o semidioses, dependiendo de las narrativas culturales predominantes. A medida que los humanos se expandían por la tierra, los Nefilim sobrevivientes se convirtieron en leyendas vivas, sus historias transmitidas de boca en boca, mezclándose con las mitologías locales y perpetuando el misterio de su existencia. Después del diluvio, los relatos de gigantes comenzaron a emerger nuevamente en varias culturas alrededor del mundo. Estos relatos sugieren que, aunque el diluvio había purgado la tierra de la mayoría de los Nefilim,
Algunos de ellos, o sus descendientes, continuaron existiendo y comenzaron a influir en las civilizaciones emergentes. En las culturas post-diluvianas, los gigantes a menudo se representaban como seres poderosos y temibles, capaces de dominar a los humanos comunes y de erigir monumentos colosales que desafiaban la comprensión de la época. En la región de Canaán, por ejemplo, se habla de los hijos de Anak, una raza de gigantes que habitaban la tierra antes de la llegada de los israelitas. Estos seres eran temidos por su estatura y fuerza, y se creía que eran descendientes directos de los Nefilim antediluvianos. Las historias sobre ellos reflejan tanto el temor como la fascinación que estos seres inspiraban, y cómo su presencia en la tierra prometida se convirtió en un desafío para el pueblo de Israel, que veía en ellos un recordatorio de la corrupción que había llevado al diluvio. En otras partes del mundo, los mitos y leyendas de gigantes también florecieron, sugiriendo que la influencia de los Nefilim había dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. En la mitología griega, por ejemplo, los gigantes eran figuras centrales en la guerra entre los dioses y los titanes, mientras que en las leyendas nórdicas, los Jotun, o gigantes de hielo, eran fuerzas primordiales de la naturaleza. Estos relatos, aunque diferentes en detalles, compartían la idea de que los gigantes eran seres antiguos, poderosos y, a menudo, enemigos de la humanidad. A medida que las culturas post-diluvianas se desarrollaron, la figura del gigante se convirtió en un símbolo de lo desconocido y lo incontrolable. Los Nefilim, aunque en gran parte ausentes de la Tierra, seguían presentes en el imaginario colectivo, influyendo en las historias de héroes que luchaban contra monstruos colosales y en las narrativas de la lucha eterna entre el bien y el mal. Así, los Nefilim y sus descendientes continuaron viviendo en las leyendas, representando la eterna lucha de la humanidad contra las fuerzas que desafiaban su existencia. En la tierra de Canaán, los hijos de Anak eran una raza de gigantes que aterrorizaban a las tribus israelitas. Según la Biblia, cuando los espías enviados por Moisés exploraron la tierra prometida, regresaron con informes aterradores sobre estos gigantes. Describieron a los hijos de Anak como seres inmensamente altos y fuertes, que hacían que los israelitas se sintieran como langostas a su lado. Estos informes desalentaron al pueblo, que temía enfrentar a estos seres poderosos en combate. Los hijos de Anak estaban directamente relacionados con los Nefilim antediluvianos, y su existencia en Canaán representaba la persistencia de la influencia de los ángeles caídos en el mundo. Estos gigantes eran una amenaza no solo física, sino también espiritual, ya que simbolizaban la resistencia de las fuerzas corruptas que Dios había intentado erradicar con el diluvio. Para los israelitas, enfrentarse a los hijos de Anak no solo significaba luchar por la tierra prometida, sino también purgar la tierra de la corrupción que estos seres representaban. La presencia de los hijos de Anak en Canaán también reflejaba la complejidad de la historia post-diluviana. A pesar del juicio divino, la influencia de los Nefilim no había sido completamente eliminada, y su legado continuaba afectando a las nuevas generaciones. La batalla contra estos gigantes se convirtió en un símbolo de la lucha continua de la humanidad por mantener la pureza y la obediencia a Dios frente a las tentaciones y corrupciones persistentes. Finalmente, cuando los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, conquistaron Canaán, los hijos de Anak fueron derrotados y expulsados de sus ciudades fortificadas. Sin embargo, la memoria de estos gigantes perduró en las escrituras y en la tradición oral, recordando a las futuras generaciones la constante amenaza de la corrupción y la importancia de mantener la fe y la obediencia a Dios. Los hijos de Anak, como descendientes de los Nefilim, continuaron siendo un recordatorio de la batalla entre lo divino y lo profano, una lucha que no solo se libró en el campo de batalla, sino también en los corazones y mentes de las personas. A través de la historia de los gigantes, los israelitas aprendieron que la verdadera fortaleza no reside solo en el poder físico, sino en la fidelidad a los principios espirituales que guían sus vidas. La derrota de los hijos de Anak simbolizó no solo una victoria militar, sino también la afirmación de que, con la ayuda divina, incluso los desafíos más formidables pueden ser superados. Sin embargo, la sombra de los Nefilim
nunca desapareció por completo, y su legado continuó influyendo en las creencias y miedos de las generaciones futuras. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas en la Biblia y representa la lucha entre un joven pastor, ungido por Dios, y un temible gigante guerrero. Goliat, descrito como un descendiente de los Nefilim, era un gigante filisteo, un hombre colosal armado hasta los dientes que desafiaba a los ejércitos de Israel. Día tras día, durante 40 días, Goliat se burlaba de los israelitas, desafiándolos a enviar a un campeón que pudiera enfrentarlo. Sin embargo, el miedo paralizaba a los soldados israelitas, quienes veían en Goliat la encarnación de los antiguos gigantes de los que hablaban sus leyendas y escrituras. David, un joven pastor, decidió enfrentarse a Goliat con nada más que una honda y 5 piedras lisas. Su fe en Dios y su valentía lo impulsaron a desafiar al gigante. Mientras Goliat confiaba en su fuerza bruta y en su armadura, David confió en la protección divina. Con una sola piedra lanzada con precisión desde su honda, David golpeó a Goliat en la frente. La victoria de David no solo demostró que la fe en Dios superaba cualquier poder físico, sino que también marcó el fin de la era de los gigantes en la narrativa bíblica. Este evento es visto como la culminación de la lucha contra los descendientes de los Nefilim. Goliat, como uno de los últimos gigantes, representaba una amenaza antigua y profunda para el pueblo de Israel. Con su derrota, David no solo ganó una batalla física, sino que también aseguró la supremacía espiritual de Israel sobre sus enemigos. Esta victoria fue un paso crucial para David, quien más tarde sería ungido como rey de Israel, estableciendo una dinastía que sería recordada por siempre. La batalla entre David y Goliat sigue siendo un símbolo de la lucha contra las fuerzas del mal y la superación de las adversidades, independientemente de su tamaño o poder. Esta historia perdura en la cultura como un ejemplo de cómo el coraje, la fe y la determinación pueden vencer las dificultades más insuperables, resonando profundamente en la mitología y la tradición religiosa. La figura de los Nefilim no es única en la tradición judeo-cristiana. Muchas culturas antiguas tienen mitos de gigantes o seres semidivinos que caminaban entre los humanos. En la mitología griega, por ejemplo, los titanes, una raza de deidades gigantes, gobernaban la tierra antes de ser derrocados por los dioses olímpicos. Estos titanes, como los Nefilim, eran una mezcla de poder divino y características humanas, y su caída simbolizaba el triunfo de una nueva era sobre la antigua. En la mitología nórdica existen relatos de gigantes o Jotuns que a menudo estaban en conflicto con los dioses Aesir, como Odín y Thor. Estos gigantes, habitantes de Jotunheim, eran seres poderosos que a menudo se cruzaban con los dioses y los humanos, creando descendencias mixtas y conflictos similares a los descritos en los relatos de los Nefilim. Estos mitos reflejan una preocupación universal por las fuerzas más allá del control humano y la necesidad de los dioses de establecer orden sobre el caos. En las culturas mesopotámicas como la Sumeria y la Acadia, también hay relatos de gigantes que existían antes del diluvio. Los Anunnaki, a veces interpretados como gigantes o seres divinos, se mezclaron con humanos y crearon descendencias que desafiaron a los dioses. Estas narrativas, aunque distintas en contexto y detalle, resuenan con la historia de los Nefilim, mostrando cómo diversas culturas abordaron temas de poder, corrupción y la intervención divina en los asuntos humanos. Estos paralelismos sugieren una preocupación común en la mitología antigua por la existencia de seres poderosos que desafiaban la supremacía de los dioses y alteraban el orden natural. Los Nefilim, como estos otros gigantes, representaban un periodo de caos y desorden que las deidades o héroes tenían que superar para restablecer el equilibrio en el mundo. Los vigilantes, aquellos ángeles caídos que descendieron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres, pagaron un precio alto por su rebelión contra el orden divino. Después de haber desatado el caos al engendrar a los Nefilim y corromper a la humanidad con conocimientos prohibidos, los vigilantes fueron juzgados y castigados por Dios. Según el libro de Enoc, estos ángeles fueron encadenados y arrojados a un abismo oscuro y profundo, donde estarían confinados hasta el día del juicio. Este abismo,
descrito como un lugar de tormento eterno, estaba reservado para aquellos que se habían atrevido a desafiar la voluntad de Dios, recordando a la humanidad las consecuencias de apartarse del camino divino. Los vigilantes encadenados también representan la lucha constante entre el bien y el mal, y la batalla por la salvación de las almas. Su encarcelamiento en el abismo sirvió como una advertencia para otros seres celestiales y humanos, subrayando la necesidad de obedecer las leyes divinas. A través de su castigo, se restauró un cierto orden en el universo, y se aseguró que el caos que habían provocado no se perpetuara sin control. Este relato también refleja las creencias antiguas sobre el inframundo y los lugares de castigo eterno. El concepto de un abismo o prisión subterránea para los ángeles caídos se convirtió en una imagen poderosa en la literatura religiosa posterior, simbolizando la victoria del bien sobre el mal y la inevitabilidad del juicio divino. El libro de Enoc es una de las fuentes más completas y detalladas sobre la historia de los Nefilim y los vigilantes. Atribuido al patriarca Enoc, este texto apócrifo ofrece una visión más profunda de los eventos que llevaron a la caída de los ángeles y al surgimiento de los Nefilim. Enoc, quien fue llevado al cielo y recibió revelaciones divinas, describe cómo los vigilantes descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos conocimientos que estaban destinados a permanecer ocultos. En el libro se narran los pecados de los vigilantes y cómo estos condujeron a la creación de los Nefilim, seres de gran poder que amenazaban con destruir la creación de Dios. Enoc también detalla las súplicas de los ángeles caídos cuando se dieron cuenta de la magnitud de sus errores, pero sus peticiones de perdón fueron rechazadas por Dios, sellando su destino en el abismo. El libro no solo documenta la historia de los Nefilim, sino que también reflexiona sobre el impacto de la desobediencia y la corrupción. El libro de Enoc fue muy influyente en la tradición judía y cristiana temprana, aunque fue excluido del canon bíblico oficial. Sin embargo, su contenido continuó fascinando a los estudiosos y teólogos debido a sus descripciones detalladas de los eventos antediluvianos y su interpretación del mal en el mundo. A través de sus páginas, Enoc ofrece advertencias sobre los peligros de alejarse de la voluntad de Dios y los terribles costos que conlleva el hacerlo. El relato de Enoc sobre los Nefilim y los vigilantes sigue siendo una pieza crucial para entender la mitología y la teología de los ángeles caídos. Ofrece una narrativa rica y compleja que ayuda a contextualizar otras referencias bíblicas y apócrifas sobre estos seres, y ha influido en numerosas interpretaciones y teorías sobre la naturaleza del mal y la justicia divina. En el Antiguo Testamento, los Nefilim son mencionados en varias ocasiones, aunque de manera breve y enigmática. La primera referencia directa aparece en el Génesis 6:4, donde se describe a estos seres como los héroes de la antigüedad y hombres de renombre que surgieron como resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta descripción sugiere que los Nefilim eran gigantes poderosos, que poseían características sobrenaturales. Sin embargo, el texto es ambiguo, lo que ha dejado espacio para diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Otra mención significativa de los Nefilim se encuentra en el libro de Números 13:33, cuando los espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán regresan con un informe aterrador. Relatan haber visto a los hijos de Anak, descendientes de los Nefilim, y describen cómo se sintieron como langostas en comparación con estos gigantes. Este pasaje subraya la gran estatura y fuerza de los Nefilim y sugiere que estos seres representaban un obstáculo formidable para los israelitas en su conquista de Canaán. El hecho de que los Nefilim sean mencionados en el contexto de la narración bíblica sobre la corrupción de la humanidad antes del diluvio y la inmoralidad de los habitantes de Canaán sugiere que estos seres estaban asociados con el mal y la rebeldía contra Dios. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre su origen exacto o su destino, pero las menciones que existen destacan su papel como una amenaza tanto física como espiritual para la humanidad. A lo largo de la historia, los estudiosos y teólogos han debatido sobre la verdadera naturaleza de los Nefilim y su significado en el relato bíblico. Algunos los ven como un símbolo de la corrupción y decadencia de la humanidad, mientras que otros los interpretan como una advertencia sobre los peligros de desafiar el orden divino. Aunque las referencias a los Nefilim son escasas,
Su presencia en la Biblia ha dejado una marca duradera en la imaginación religiosa y ha inspirado numerosas interpretaciones y especulaciones. El misterio de los Nefilim ha capturado la imaginación de investigadores, teólogos y teóricos de lo paranormal a lo largo de los siglos. En la era moderna, las interpretaciones de estos seres han variado ampliamente, con algunos expertos sugiriendo que los Nefilim podrían haber sido híbridos extraterrestres o incluso seres interdimensionales. Estas teorías, aunque no convencionales, han ganado popularidad en ciertos círculos debido a la falta de información clara en los textos antiguos y a la fascinación contemporánea por los temas de contacto alienígena. Una de las teorías más debatidas es la que sugiere que los Nefilim eran una raza híbrida creada por la manipulación genética avanzada, tal vez por una civilización extraterrestre que interactuó con la humanidad en la antigüedad. Esta idea se basa en la interpretación de los hijos de Dios como seres de otro mundo que vinieron a la Tierra y alteraron el curso de la historia humana. Los defensores de esta teoría argumentan que las leyendas de gigantes y seres poderosos en diversas culturas son prueba de la influencia de los Nefilim. Otras interpretaciones modernas se centran en la posibilidad de que los Nefilim representen un linaje perdido de la humanidad, tal vez un grupo de homínidos que poseía características físicas y mentales diferentes a las del Homo sapiens. Los descubrimientos arqueológicos de restos humanos con características inusuales, como cráneos alargados, han sido citados como posibles evidencias de la existencia de estos seres. Aunque estas teorías son controvertidas, reflejan el deseo de comprender mejor las misteriosas figuras mencionadas en las antiguas escrituras. A pesar de la variedad de teorías, lo que une a todas estas interpretaciones es la búsqueda de respuestas sobre el origen y propósito de los Nefilim. Ya sea como figuras míticas, seres históricos o entidades sobrenaturales, los Nefilim continúan desafiando las interpretaciones convencionales y provocando debates sobre su papel en la historia de la humanidad. El misterio que los rodea sigue siendo un tema fascinante para aquellos interesados en los enigmas de nuestro pasado. La búsqueda de pruebas físicas de la existencia de los Nefilim ha llevado a algunos arqueólogos y teóricos a explorar la posibilidad de que los restos de estos gigantes aún existan en algún lugar del mundo. A lo largo de los años se han reportado descubrimientos de esqueletos de tamaño descomunal en diversas partes del mundo, desde América del Norte hasta el Medio Oriente, lo que ha alimentado las especulaciones sobre la presencia de Nefilim en la antigüedad. Sin embargo, la autenticidad de estos hallazgos a menudo ha sido cuestionada, y muchos han sido descartados como fraudes o malinterpretaciones. Uno de los desafíos en la investigación del ADN de los supuestos gigantes es la falta de pruebas científicas concluyentes. Aunque se han realizado análisis de ADN en algunos restos, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia clara de que estos seres fueran diferentes de los humanos modernos. Sin embargo, algunos investigadores argumentan que la ciencia moderna aún no tiene la capacidad de identificar ciertas características genéticas que podrían haber pertenecido a los Nefilim. A pesar de la falta de pruebas definitivas, la posibilidad de que restos arqueológicos de los Nefilim existan sigue siendo un tema de interés. Algunos teóricos sugieren que los gobiernos o instituciones poderosas podrían estar ocultando descubrimientos importantes que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Esta teoría de la conspiración, aunque sin pruebas concretas, resuena con aquellos que creen que los Nefilim fueron una realidad histórica, más que un mito. El debate sobre el ADN de los gigantes es un recordatorio de que, a pesar de los avances en la ciencia y la arqueología, todavía hay mucho que desconocemos sobre nuestro pasado. La idea de que los Nefilim dejaron huellas físicas en la Tierra sigue fascinando a muchos, y la búsqueda de pruebas concretas continúa, impulsada por el deseo de resolver uno de los mayores enigmas de la historia bíblica. En las últimas décadas, han surgido teorías que sugieren que los Nefilim podrían regresar a la Tierra o que ya están entre nosotros, influyendo en los acontecimientos mundiales. Estas ideas están alimentadas por interpretaciones de textos proféticos y apocalípticos que hablan del regreso de los gigantes en los últimos días. Algunos teóricos afirman que los Nefilim podrían haber sobrevivido de alguna manera al gran diluvio o haber sido resucitados por fuerzas oscuras
con el propósito de sembrar caos en la humanidad. Una de las teorías más comunes es que los Nephilim podrían estar relacionados con las abducciones extraterrestres y la manipulación genética que, según algunos informes, estarían llevando a cabo seres de otros mundos. Esta idea vincula a los Nephilim con los llamados grises u otras razas alienígenas, sugiriendo que están intentando reintroducir su linaje en la humanidad mediante la ingeniería genética. Aunque estas teorías son altamente especulativas, han ganado popularidad en ciertos círculos interesados en los fenómenos paranormales. Otros creen que el resurgimiento de los Nephilim podría estar relacionado con la corrupción moral y espiritual de la humanidad. Según esta visión, el creciente alejamiento de los valores espirituales y el aumento de la violencia y el caos en el mundo moderno son señales del regreso de estos seres. Los Nephilim, en este contexto, serían tanto una causa como un síntoma de la decadencia humana, presagiando un conflicto final entre el bien y el mal. A pesar de la falta de evidencia concreta, la idea del regreso de los Nephilim sigue siendo un tema recurrente en la literatura y el cine de ciencia ficción y conspiración. Representan el temor de lo desconocido y lo antiguo que regresa para desafiar nuestro mundo moderno, y continúan siendo una fuente de fascinación para aquellos que buscan entender los misterios del universo y nuestra propia historia. A lo largo de la historia, la figura de los Nephilim ha estado envuelta en un halo de misterio, vinculado a las sociedades secretas y organizaciones ocultas que, según algunas teorías, han buscado preservar el legado de estos gigantes. Se dice que los Nephilim, con su conocimiento prohibido y su poder ancestral, habrían influido en diversas élites a lo largo de los siglos, transmitiendo su sabiduría a aquellos considerados dignos de recibirla. Desde la antigua Mesopotamia hasta los caballeros templarios y más allá, la influencia de estos seres en las sombras habría moldeado el curso de la humanidad de manera sutil pero significativa. Las sociedades secretas han sido asociadas con la búsqueda de este conocimiento oculto, creyendo que los Nephilim dejaron pistas sobre su existencia en textos antiguos y monumentos esotéricos. La idea de que estas organizaciones posean fragmentos de sabiduría prohibida ha fascinado a muchos, sugiriendo que detrás de las decisiones y acontecimientos clave en la historia del mundo, podría haber una influencia oculta derivada de los Nephilim. Estos gigantes, con su mezcla de sangre divina y humana, representaban un puente entre lo celestial y lo terrenal, y su legado podría haber sido preservado por aquellos que entendían su verdadera naturaleza. Además, algunos teóricos sugieren que los Nephilim, o sus descendientes, podrían haberse infiltrado en estas sociedades para mantener su linaje y continuar su influencia en la humanidad. La idea de que estos seres, o al menos su legado genético, sobrevivan a través de ciertas familias poderosas, ha alimentado numerosas teorías de conspiración que conectan los Nephilim con el control global y la manipulación de eventos históricos importantes. La fascinación con esta posibilidad ha mantenido viva la idea de que, aunque aparentemente desaparecidos, los Nephilim podrían seguir desempeñando un papel crucial en los acontecimientos mundiales actuales. Finalmente, la influencia de los Nephilim en las sociedades secretas no solo se centra en el poder y la manipulación, sino también en la búsqueda de la inmortalidad y el dominio del conocimiento oculto. Se cree que el verdadero objetivo de estas organizaciones es desentrañar los secretos que los Nephilim llevaron consigo, como el control sobre la vida y la muerte, la creación de nuevas formas de poder y la capacidad de trascender los límites humanos. Este enfoque en lo oculto y lo esotérico ha mantenido vivo el mito de los Nephilim y su conexión con las élites mundiales. Los textos apócrifos, aquellos que no fueron incluidos en el canon oficial de las Escrituras, ofrecen una perspectiva fascinante y, a menudo, aterradora sobre los Nephilim. Documentos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos brindan relatos más detallados sobre la caída de los ángeles rebeldes y la creación de los Nephilim, describiendo sus inmensos poderes, su insaciable apetito por la destrucción y el conocimiento prohibido que impartieron a la humanidad. Estas fuentes antiguas han sido consideradas por algunos estudiosos como piezas cruciales para comprender la verdadera naturaleza de estos seres.
En el libro de Enoc, los Nefilim son descritos como gigantes que no solo corrompieron a la humanidad con su influencia, sino que también participaron en actos de canibalismo y atrocidades indescriptibles. Este texto apócrifo relata cómo los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, fueron los responsables de enseñar a los humanos artes y ciencias que estaban fuera de los límites permitidos por Dios. Estas enseñanzas, aunque incrementaron el conocimiento humano, también llevaron a una degeneración moral que culminó en la ira divina y finalmente en el diluvio universal. Los textos apócrifos también sugieren que el conocimiento impartido por los Nefilim no se perdió por completo con su destrucción. Algunos fragmentos de esta sabiduría prohibida podrían haber sobrevivido, transmitidos a través de linajes secretos y resurgiendo en épocas posteriores bajo diversas formas. Las prácticas alquímicas, el misticismo y ciertos rituales oscuros a lo largo de la historia podrían tener sus raíces en el conocimiento que los Nefilim transmitieron a la humanidad antes de su aniquilación. Esta posibilidad ha intrigado a generaciones de estudiosos y teóricos que buscan en estos textos apócrifos claves para desentrañar estos misterios. Aunque estos textos apócrifos no fueron aceptados oficialmente por las principales corrientes religiosas, su contenido ha tenido un impacto duradero en la percepción de los Nefilim. Para muchos, estos escritos ofrecen una visión más completa y ominosa de la historia de los ángeles caídos y sus descendientes, sugiriendo que la amenaza de los Nefilim nunca fue completamente erradicada. La influencia de estos textos se extiende más allá de la religión, inspirando obras literarias, teológicas y esotéricas que continúan explorando el legado oscuro de los Nefilim. Entre las numerosas teorías que rodean a los Nefilim, una de las más intrigantes es la posible conexión extraterrestre. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que los ángeles caídos descritos en los textos antiguos no eran seres divinos en el sentido tradicional, sino entidades extraterrestres avanzadas que descendieron a la Tierra en un pasado remoto. Esta teoría sugiere que los Nefilim, los híbridos nacidos de la unión entre estos seres y los humanos, podrían haber sido el resultado de experimentos genéticos realizados por estos visitantes de otros mundos. Los defensores de esta teoría argumentan que muchas de las habilidades atribuidas a los Nefilim, como su inmensa fuerza, tamaño gigantesco y conocimientos avanzados, podrían ser explicados por una intervención extraterrestre. Estos seres, posiblemente provenientes de otro planeta o dimensión, habrían utilizado tecnología y conocimiento superior para manipular el ADN humano, creando así a los Nefilim como una raza híbrida destinada a gobernar o influir en la humanidad. Esta idea conecta los relatos bíblicos y mitológicos con el fenómeno moderno de la ufología y la búsqueda de vida inteligente en el universo. Además, esta teoría extraterrestre encuentra ecos en otras culturas y mitologías alrededor del mundo, donde dioses y seres celestiales descienden del cielo para interactuar con los humanos. En estos relatos, las deidades a menudo comparten características similares a las descritas en la Biblia para los Nefilim, como su apariencia impresionante, poderes sobrehumanos y una conexión ambigua con la humanidad. Esto ha llevado a algunos teóricos a sugerir que la historia de los Nefilim podría ser parte de un patrón más amplio de intervención extraterrestre en el desarrollo de la civilización humana. Si bien esta teoría es ampliamente debatida y no cuenta con pruebas concluyentes, sigue siendo un tema fascinante que capta la imaginación de aquellos interesados en los misterios de la antigüedad y el posible contacto con civilizaciones más avanzadas. La conexión extraterrestre de los Nefilim desafía nuestras nociones tradicionales sobre la religión y la historia, proponiendo una perspectiva radicalmente diferente sobre el origen de estos seres y su impacto en la humanidad. En los días anteriores al gran diluvio, los Nefilim, conscientes de su caída en desgracia, comenzaron a tener pesadillas terribles y visiones apocalípticas. Según el libro de los gigantes, estos seres colosales, hijos de los ángeles caídos y las hijas de los hombres, vieron su propia destrucción en sueños. Uno de los gigantes, llamado Mawai, hijo de un ángel caído, voló por el cielo en busca de respuestas. En su sueño, ascendió hasta las puertas del cielo, donde escuchó un decreto divino que ordenaba su aniquilación. Desesperados, los Nefilim buscaron consejo entre ellos y con sus padres,
Los vigilantes decidieron enviar a Mahuai a encontrarse con el gran Enoc, un hombre conocido por su cercanía con Dios y su sabiduría. Mahuai llevó una tablilla de arcilla con los sueños y las visiones de los gigantes, esperando que Enoc intercediera por ellos ante Dios. Enoc, sin embargo, no les dio esperanzas. En cambio, les entregó un mensaje de condena. Les dijo que el juicio de Dios era inminente y que nada podía detener su destrucción. El mensaje de Enoc devastó a los Nefilim. La tablilla que Mahuai llevó de vuelta a los gigantes contenía la sentencia final. Todos ellos serían borrados de la faz de la tierra por un cataclismo, y sus almas serían encerradas en el abismo, donde sufrirían hasta el día del juicio final. A pesar de su gran poder y tamaño, los Nefilim no pudieron escapar de su destino. El diluvio arrasó con ellos, y sus cuerpos fueron destruidos, mientras que sus espíritus fueron encarcelados, incapaces de encontrar descanso. El libro de los gigantes concluye con una imagen sombría. Los Nefilim, una raza que una vez gobernó la tierra con terror y fuerza, ahora reducidos a meras sombras de lo que fueron, su memoria un recordatorio eterno de las consecuencias de desafiar las leyes divinas. Aunque su existencia física terminó, su legado continuó en las pesadillas de la humanidad y en los relatos que advertían sobre el peligro de cruzar las fronteras entre lo divino y lo humano. Las guerras entre los humanos y los Nefilim fueron épicas, batallas que resonaron en la tierra como ningún otro conflicto. En la antigüedad, cuando los Nefilim todavía caminaban sobre la tierra, su dominación era casi absoluta. Las ciudades humanas vivían bajo el constante temor de estos gigantes, que con su fuerza descomunal destruían fortificaciones y arrasaban campos. Los Nefilim, al sentirse superiores, imponían su voluntad sobre los reyes y los pueblos, quienes, impotentes, solo podían ofrecer sacrificios para apaciguar su ira. Sin embargo, la humanidad no estaba dispuesta a someterse por completo. En varias regiones, líderes y guerreros se levantaron contra los Nefilim, armados con armas forjadas, con la ayuda de conocimientos divinos y, en algunos casos, con la intervención de los ángeles fieles. Estas guerras fueron sangrientas, y aunque los Nefilim tenían una ventaja física, la astucia y la determinación de los humanos comenzaron a inclinar la balanza. Relatos antiguos hablan de ciudades que se unieron en una alianza contra los Nefilim, utilizando tácticas innovadoras para derrotar a los gigantes en campo abierto. Uno de los episodios más famosos fue la batalla en las llanuras de Shinar, donde un ejército combinado de varias naciones humanas se enfrentó a un grupo de Nefilim que se habían proclamado como los nuevos señores de la región. Durante 3 días y 3 noches, la batalla rugió, con los cielos oscurecidos por el humo y la tierra temblando bajo los pies de los gigantes. Finalmente, con la ayuda de una tormenta enviada por los cielos, los humanos lograron desmoronar las filas de los Nefilim, quienes cayeron uno por uno, aplastados por su propia arrogancia y poder. Estas guerras no solo marcaron el comienzo del fin para los Nefilim, sino que también fortalecieron a la humanidad, demostrando que incluso los más poderosos pueden ser derrotados. Los relatos de estas batallas se convirtieron en leyendas, pasadas de generación en generación, y sirvieron como recordatorios de la época en que los hombres se alzaron contra los gigantes y reclamaron su derecho a gobernar la tierra sin la sombra de los Nefilim. La teoría de la simiente del serpiente sostiene que el linaje de los Nefilim no se extinguió con el diluvio, sino que algunos de ellos lograron sobrevivir y perpetuar su sangre en la humanidad. Según esta teoría, la descendencia de estos híbridos entre ángeles caídos y humanos ha continuado existiendo a lo largo de la historia, en linajes específicos que han ejercido una influencia oscura y poderosa sobre los asuntos humanos. Estos linajes, conocidos por su búsqueda de poder y conocimiento prohibido, habrían dado lugar a algunas de las figuras más enigmáticas y temidas de la historia. Se dice que Caín, el primer asesino según las Escrituras, fue el inicio de esta simiente corrupta. Su marca, un símbolo de su maldición, habría sido heredada por sus descendientes, quienes se mezclaron con los Nefilim que sobrevivieron al diluvio. Desde entonces, la simiente del mal ha continuado, infiltrándose en dinastías y reinos, siempre en busca de dominar y corromper. Algunos creen que este linaje es responsable de las mayores calamidades de la humanidad,
operando en las sombras, pero dejando su marca en los grandes eventos históricos. A lo largo de los siglos, los rastros de este linaje han sido difíciles de identificar, pero ciertos textos antiguos, como el libro de Enoc, sugieren que estos descendientes poseían habilidades sobrenaturales, como una inteligencia superior, longevidad y un carisma que les permitía influir en las masas. Los teóricos de la conspiración creen que estos rasgos han sido la clave para mantener su poder oculto durante milenios, manipulado en secreto desde las sombras, mientras preservaban su linaje y su conexión con los antiguos Nefilim. La teoría de la simiente del serpiente es controvertida, pero ha capturado la imaginación de muchos, planteando preguntas inquietantes sobre el verdadero origen de ciertas figuras históricas y su conexión con los Nefilim. Si esta simiente aún existe, entonces la influencia de los Nefilim podría estar viva y actuando en el mundo moderno, esperando el momento oportuno para revelarse una vez más. A lo largo de la historia, han surgido numerosas profecías que predicen el regreso de los Nefilim en los tiempos finales, lo que ha generado una mezcla de temor y fascinación. Según algunas interpretaciones de las escrituras bíblicas y otros textos sagrados, los Nefilim podrían reaparecer en la tierra como parte de los eventos apocalípticos que precederán al juicio final. Estas profecías sugieren que su retorno estaría ligado a la creciente maldad y corrupción en el mundo, lo que marcaría el inicio de una nueva batalla entre el bien y el mal. Los teóricos que apoyan esta idea suelen señalar pasajes de la Biblia que mencionan un resurgimiento de los días de Noé en los tiempos finales, lo que podría interpretarse como un indicio de que los Nefilim, o seres similares, volverán a caminar sobre la tierra. Este regreso, según las profecías, estaría acompañado de caos, destrucción y una lucha final entre las fuerzas celestiales y las hordas infernales, con la humanidad atrapada en medio de este conflicto. La idea de que los Nefilim podrían ser parte de este escenario apocalíptico ha alimentado una gran cantidad de literatura y teorías sobre el fin del mundo. Además de las escrituras, varias culturas han desarrollado sus propias profecías que hablan del regreso de gigantes o seres similares en el fin de los tiempos. Estas historias, aunque distintas en su origen, comparten la creencia de que estos seres poderosos desempeñarán un papel crucial en la destrucción o renovación del mundo. En algunas tradiciones, los Nefilim son vistos como agentes del caos, mientras que en otras se les considera catalizadores de un nuevo orden mundial. Esta dualidad ha mantenido viva la especulación sobre su posible regreso. La posibilidad de que los Nefilim vuelvan a aparecer en los tiempos finales plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la humanidad y el destino del mundo. ¿Será su regreso un cumplimiento de las profecías o simplemente una metáfora de la perpetua lucha entre el bien y el mal? Independientemente de la interpretación, la idea de que los Nefilim podrían regresar en el fin de los tiempos continúa siendo una fuente de fascinación y temor, alimentando debates sobre la naturaleza del mal y la lucha final que podría decidir el destino de todos. El final de los Nefilim es un tema rodeado de misterio y especulación. Según las escrituras bíblicas, los Nefilim, estos gigantes nacidos de la unión prohibida entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, fueron exterminados casi por completo durante el Gran Diluvio. Las historias de gigantes en diversas culturas, que emergen mucho después del diluvio, podrían ser ecos de la existencia continua de estos seres. Esta posibilidad plantea preguntas intrigantes sobre cómo el legado de los Nefilim podría haberse transmitido, ya sea genéticamente o a través de su influencia en las tradiciones y culturas humanas. El final de los Nefilim en la narrativa bíblica representa más que la mera erradicación de una raza corrupta. Simboliza la victoria del orden divino sobre el caos y la maldad. Sin embargo, el hecho de que las escrituras mencionen la existencia de gigantes en la tierra después del diluvio ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de que el mal que personificaban no haya sido completamente destruido. Esto ha llevado a muchos a especular que, aunque los Nefilim ya no caminan entre nosotros, su legado podría estar oculto en la humanidad misma, esperando ser redescubierto o reactivado. Este final ambiguo ha mantenido vivo el interés en los Nefilim a lo largo de los siglos,
A medida que los estudiosos y los teóricos continúan explorando la posibilidad de su supervivencia, el final de los Nephilim sigue siendo un tema de gran fascinación y misterio. Ya sea que hayan perecido por completo o que su linaje continúe de manera oculta, los Nephilim siguen siendo una parte fundamental de las discusiones sobre la naturaleza del mal y su persistencia en el mundo. Estos seres, nacidos de la unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas, han sido interpretados de diversas maneras en las tradiciones religiosas, mitológicas y esotéricas. Su influencia se ha manifestado no solo en las escrituras sagradas, sino también en el arte, la literatura y la cultura popular, donde han sido retratados como figuras de gran poder y misterio. En la Biblia y otros textos religiosos, los Nephilim son presentados como una advertencia sobre los peligros de la transgresión y la corrupción. Su existencia y posterior destrucción simbolizan la lucha eterna entre el bien y el mal, y el juicio divino que recae sobre aquellos que desafían las leyes establecidas por Dios. Esta narrativa ha influido en la forma en que se perciben temas como el pecado, el castigo y la redención en la teología cristiana y judía, estableciendo a los Nephilim como un recordatorio perpetuo de las consecuencias de la rebelión contra lo divino. Más allá de la religión, el concepto de los Nephilim ha permeado la cultura popular, inspirando una vasta cantidad de obras literarias, cinematográficas y artísticas. Desde relatos de gigantes y seres híbridos hasta teorías de conspiración que los conectan con sociedades secretas y linajes ocultos, los Nephilim han capturado la imaginación de muchas generaciones. Su representación en la cultura moderna a menudo refleja la fascinación con lo desconocido y el temor a fuerzas poderosas que escapan al control humano, lo que subraya su relevancia continua en un mundo que todavía busca respuestas sobre sus orígenes y destino. El legado de los Nephilim también se extiende a la especulación científica y arqueológica. A lo largo de los años ha habido numerosos intentos de encontrar evidencia física de estos gigantes, ya sea en forma de restos óseos, monumentos antiguos o artefactos que sugieran su existencia. Aunque estas búsquedas no han producido resultados concluyentes, han alimentado un interés persistente en la idea de que los Nephilim, o algo parecido a ellos, podrían haber caminado sobre la Tierra en tiempos antiguos. Este legado, aunque envuelto en misterio, continúa desafiando nuestras nociones de historia y humanidad. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias.